Ministerio TIC. Cuando hablamos de seguridad en Colombia, casi siempre lo hacemos desde el sobresalto, desde ese video del atraco, el clip de la balacera, el titular que promete la solución definitiva contra el crimen. En el ecosistema digital, esas imágenes viajan envueltas en un clickbait, frases exageradas, apelación al miedo, narrativas de guerra, que ofrecen una ecuación muy sencilla: más mano dura, más cárceles, más seguridad. Es una fórmula poderosa porque es emocional y rápida, y porque parece darle orden a un mundo que sentimos caótico. Pero si hacemos una pausa y salimos un momento de esa lógica del impacto inmediato, los datos nos muestran un cuadro mucho más complejo. El balance de seguridad del Ministerio de Defensa para el primer semestre de 2025, citado por Barrera 2025, revela, por ejemplo, que los homicidios intencionales aumentaron un 3%, pasando de 6.442 a 6.642 casos. Sin embargo, en ese mismo periodo el hurto a personas bajó alrededor del 11%, mientras que los secuestros crecieron el 12%, con más hechos y más víctimas. Las masacres disminuyeron un 10%. Y aunque algunos delitos violentos muestran tendencias al alza, otros, como los delitos sexuales, se redujeron cerca del 5%. Es decir, los datos no se alinean solo a una dirección. En un mismo país, al mismo tiempo, tenemos delitos que suben y delitos que bajan. Unas sombras se alargan mientras que otras se encogen. La realidad no cabe en una frase de todo va peor ni todo va mejor. Lo que tenemos es un panorama mixto, lleno de matices que se reducen a análisis, contextos, conversaciones más profundas. Eso para poderlo abordar de una mejor forma. Ahora miremos el otro lado de la ecuación, las cárceles. La Contraloría General de la República, en una auditoría que hizo recientemente en 127 establecimientos de reclusión, identificó 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales, con un presunto de detrimento patrimonial en 78.400 millones de pesos en proyectos de infraestructura inconclusos. Las obras suspendidas en Espinal, Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga dejaron de generar 4.783 cupos que ya se daban por hechos. Y aún así, de acuerdo con las cifras del INPET, a noviembre de 2025 la capacidad formal del sistema es de 81.139 lugares, pero la población intramural supera los 104.300 personas, lo que indica una sobreocupación cercana al 28,5%. La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, informe de abril de 2025, es contundente. Centrar la política criminal en construir más cupos es una respuesta que no atiende las causas estructurales del delito, descuida los derechos fundamentales como la salud, la educación al interior de los penales y profundiza una lógica de crisis permanente y endurecimiento punitivo. A esto se le suma que solo una fracción de las personas privadas de la libertad acceden y culminan programas de estudio o trabajo y que la reincidencia supera el 20%, lo que sugiere que la cárcel, tal como la conocemos o está diseñada hoy, no está rompiendo el ciclo del delito. Mientras tanto, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana de 2022 del DANE muestra que alrededor del 52,9% de las personas se sienten inseguras en su ciudad. Esa brecha entre ciertas mejoras en algunos indicadores y una percepción de amenaza constante se alimenta de varios factores. Sesgos cognitivos que nos hacen recordar más los hechos violentos que las tendencias de fondo, los delitos no denunciados y una profunda desconfianza institucional frente a las cifras oficiales. Y allí, los medios y las redes juegan un papel central, realizando ese populismo punitivo, esa repetición de los videos impactantes, titulares alarmistas y discursos de cero tolerancia construyen clima emocional donde las salidas autoritarias parecen ser el sentido común. Desde la alfabetización mediática e informacional analizamos cómo se cruzan los modelos de seguridad con las formas en que se narra, se amplifican y se simplifican en la sociedad. Esto es Magazine Digitalia, bienvenidos. Y bueno, para hablar de estos temas en la Biblioteca del Yo Sé nos acompaña Humberto Suárez. Él es abogado experto en seguridad y tecnologías de la información. Gracias, Humberto, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Lucy, para mí siempre es un gusto venir acá a Digitalia. Bueno, me encanta y vamos a entrar de una en materia. Cuéntanos desde tu perspectiva como abogado y tu experiencia, ¿por qué es tan seductora para la opinión pública esto de mano dura y más cárceles que además tiene la sensación de que, o genera la sensación de que es mayor seguridad? Básicamente se utiliza como un botón de placebo. Simplemente lo que hacemos es que nos venden la ilusión de que el crimen es como un virus
que se puede eliminar fácilmente con un antivirus, que es simplemente hacer un clic y desaparece, y pues que es con más cárceles. Obviamente pues eso nos evita esa necesidad de analizar profundamente cuáles son las causas de la inseguridad, cuáles serían unas soluciones sostenibles a largo plazo, pues porque eso tiende a ser tedioso, largo, hay que investigar, hay que analizar, y pues nos hacen creer simplemente que basta con decir más cárceles y listo, desapareció el crimen. Sí, así es. Y entonces este concepto esta narrativa de mano dura frente al concepto de la posverdad, ¿esto cómo se relaciona? Pues claramente porque te manipulan a través del miedo, de esa emocionalidad que nos genera, nos hacen una manipulación emocional y nos generan una falsa ilusión de seguridad. Recordemos que una cosa son las cifras de seguridad y otra cosa es la percepción de seguridad. Entonces, normalmente los políticos tradicionales lo que hacen es que trabajan sobre nuestras percepciones y no sobre los problemas reales y concretos. Entonces, el ejercicio contrario será, pues, para romper esa manipulación, entrar a revisar los temas de fondo y las cifras reales. En este caso, por ejemplo, entonces, la posverdad. Expliquémosle un poco a la ciudadanía para que quedemos claros qué es. Y ahí en ese concepto pues seguimos ahondando un poco más. Sí, la posverdad pues obedece precisamente a estas estrategias de manipulación que apelan sobre todo a esos sentidos de emocionalidad. Es por eso que se conecta perfectamente con este tema de seguridad y de falsa creencia de mayor seguridad en la medida que haya más penas o más cárceles, precisamente porque nuestro cerebro funciona mucho hacia las emociones más fuertes, y el miedo es una de esas emociones que es así de fuerte porque nos recuerda el peligro, nos pone en alerta y inmediatamente nosotros queremos buscar algo que nos calme ese miedo, y entonces ahí es donde entran a crear o a construirnos unas realidades paralelas, que es lo que llamamos una posverdad, que nos muestran el problema y un efecto tranquilizador, pero claramente pues son a forma de placebo. Esto en el contexto de la desinformación estructurada, ¿qué bullets son los más comunes que nos encontramos en el contexto de la seguridad? Pues lo más común es encontrar precisamente que nos exacerban el atraco callejero, la balacera, hechos muy puntuales, primero para generarnos esa sensación o esa percepción de alta inseguridad. Nunca con un análisis profundo, nunca mirando que pues hay datos que varían, que hay cosas que suben, que hay cosas que bajan, no, mirarlo todo como una realidad muy plana, sin matices, y a una vez nos eliminan esos matices, luego nos ofrecen el engaño. Claramente es vote por X, vote por Y, que esa es la respuesta a esa solución, a ese miedo que le genera a usted la inseguridad. Claramente acá tenemos una responsabilidad también del Estado. En este caso, nosotros cómo podríamos analizar o entender desde la ciudadanía que el Estado tiene que ser, digamos, responsable a crear una legislación que permita tener una seguridad más integral y que no solamente apunte al castigo. Sí, es lo que llamamos populismo punitivo, y es obviamente cuando tú eres víctima de algún crimen, inmediatamente pues tú quisieras ver una respuesta por parte del Estado que es punitiva, y entonces ahí tú crees que esa es la respuesta que tiene que tener el Estado. Sin embargo, pues si hacemos un análisis más profundo, lo que encontramos es que hay que buscar esas raíces de dónde proviene esa criminalidad. No es simplemente que estemos capturando a unos cerebros del crimen que están rondando todas las calles y todos nuestros corregimientos en el país, sino que esto es un resultado de algo, y eso normalmente es la desigualdad. Entonces, claro, para resolver los temas a nivel profundo y resolver un tema de desigualdad, pues se requieren unas políticas públicas mucho más desarrolladas, necesitamos unos contextos mucho más amplios que abarcan muchos más sectores que simplemente el sector defensa. Pero la salida fácil es decirte simplemente con defensa, con armas, con fusiles, el tema se va a solucionar, y pues está demostrado en todos los casos que eso nunca sucede. Para quienes de pronto no conocen bien qué es una política pública, definámosle a la ciudadanía qué es, para que tengamos claro que de pronto cuál es la diferencia entre gobierno y Estado, y qué sería un lineamiento del gobierno del momento y qué es una política como tal pública desde Estado. Nosotros debemos tener claro que un gobierno, digamos, lanza una propuesta y da una línea, pero sin embargo el gobierno no es más que un administrador. Sí. Nosotros cuando montamos a un presidente y ese presidente monta a sus ministros y demás, ellos son los administradores.
pero el qué es lo que van a hacer, nosotros también lo podemos regir. ¿Y cómo lo regimos? Pues a través de la creación de políticas públicas que no se crean solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, y eso se va materializando. Entonces, cuando se encuentra que hay una necesidad ya de nación que no obedece a un interés político particular, no obedece a una línea de pensamiento político particular, sino es una necesidad ya reconocida por parte de toda la población, entonces se dan unas líneas de política pública que son de largo plazo y que trascienden los gobiernos momentáneos. De ahí la importancia, por ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación, que debería generar ese tipo de políticas a largo plazo, adjudicarle inmediatamente los recursos que requiere y la infraestructura si es necesario para que esa política se desarrolle en este y en el gobierno que sigue y en el que sigue. Tú eres abogado y experto en tecnologías también. En este mismo contexto que estamos hablando del tema de la desinformación y todo lo que generan estas narrativas de posverdad, ¿qué función nos cumple para el ciudadano, o más bien para estas matrices desinformativas, el efecto que tiene sobre la ciudadanía, la polarización, por ejemplo, algorítmica, o estos cámaras eco, los sesgos cognitivos? Es decir, este efecto de estos fenómenos de la desinformación, ¿qué efecto tienen en la ciudadanía para que puedan seguir ahí atados a la posverdad? Claro, nosotros no tenemos muchas veces tiempo para hacer todos estos análisis de política pública porque cada persona pues se dedica a sus actividades diarias y demás. Sí. Entonces lo que vemos a veces para informarnos pues es muy corto y en ese sentido pues es muy poco profundo. Ahí es donde estas estructuras que se encargan de crear esta desinformación aprovechan para darnos un poco más de lo que nosotros creemos o pensamos, ya nos han analizado previamente, ya saben qué nos gusta, qué preferimos, qué nos asusta también, nos tienen perfectamente, digamos, identificados y nos dan un poco más de eso para alimentarnos y hacernos creer que el mundo entero piensa como nosotros. Entonces eso también es un efecto placebo, nos genera mucho placer saber que hay muchas personas que coinciden con nosotros y que todo lo que consultamos coincide. Entonces nos hace como sentirnos dueños de la verdad. Sí. Por eso nos polariza, porque cuando en la realidad, ya saliéndonos de las pantallas, nos enfrentamos a una persona, a un vecino, a un amigo, un compañero de trabajo que piensa distinto, pues lo vemos primero como muy extraño y segundo ya como una amenaza. Entonces ahí es donde este tema pues funciona, logrando que las facciones sociales, en lugar de dialogar, de convivir, se polaricen, se vayan a los extremos, se rompa ese diálogo social y comencemos a enfrentarnos unos con otros. Ahí es donde está el problema. Ok, claramente hay varios actores que juegan también aquí porque, bueno, estamos hablando de una sociedad afectada por la desinformación. Estamos hablando de Estado, gobierno, hablamos también de la ciudadanía y, por supuesto, hay un rol muy importante, el de los medios de comunicación y escenarios digitales que están comunicando constantemente. En ese orden de ideas, usualmente no hay tanta legislación que regule lo que están diciendo, por ejemplo, medios de comunicación o influencers, por ejemplo, en escenarios digitales. Como abogado, ¿cómo podríamos, digamos, apostarle desde la ciudadanía para exigirle a digamos, a estos roles de medios de comunicación e influencers a que tengan cuidado con lo que comparten, con lo que están construyendo, porque también ellos replican la desinformación cuando no se verifica, cuando no se van a las fuentes que son realmente, cuando no contrastan la información, es decir, cuando no aplican lo AMI? Sí, aquí este tema es bastante retador. Primero porque las tecnologías han hecho que la información sea mucha. Entonces, frente a una avalancha de información, no se puede hacer los esquemas de verificación que se hacían antes con los medios de comunicación tradicionales, donde tú tomabas unas notas, revisabas si era verdad, si era falsa, podías acudir a la rama judicial a que revisaran si había una falsedad, se corrigiera, se rectificara y demás, pero ante esta avalancha eso sería imposible lograrlo manejar. Entonces, y tampoco se puede entrar a censurar, ¿no? Sí. Entonces, porque pues no podríamos decir, el funcionario de turno de un gobierno, pues si tú le das la herramienta legal, podría decir esto es verdad o esto es mentira, pero pues ¿quién dijo que ese funcionario tiene la razón sobre lo que es verdad o es mentira? O esas zonas grises que son bastante complicadas. Entonces, digamos que la jurisprudencia ha sido muy amplia en preferir dejar que se digan muchas cosas. Entonces, creo que el efecto contrario es un poco lo que se está haciendo en digital, ahí es el ciudadano tiene que fortalecerse, tiene que tener herramientas en su mano para poder determinar y elegir y poder ser más resiliente frente a la desinformación y poder identificar claramente cuando está siendo víctima de esa manipulación. De ahí la importancia no tanto de normas
que limiten, sino de políticas públicas, lo que hablábamos antes, de largo plazo, que doten de todas esas herramientas a los ciudadanos para que no sean tan fácilmente presa de esta manipulación. Pero, por ejemplo, un país como China, que está preocupado y que lleva ciertos pasos adelante frente a este tipo de temas, ellos regularon hace relativamente poco, regularon a los influencers, por ejemplo, influencers que no pueden estar hablando de temas de ciencia, de matemáticas, o sea, de temas avanzados sin tener estudios previos. Sí. En ese caso, por ejemplo, Colombia, que no tiene ese tipo de regulaciones aún, ¿cuál es tu visión como experto? Sí, estos son, digamos que limitaciones legales que están previamente establecidas. En Colombia también existen, no solo en China. Por ejemplo, aquí está prohibida la apología a la guerra, o la apología al delito, o a la discriminación, o al odio. Esos ya son temas que están, digamos, prohibidos de entrada, no se consideran censura, simplemente son limitaciones legales. Con todo este auge de las tecnologías y más en pandemia, se vio que la desinformación podía ser muy grave. Entonces han entrado otros elementos a ser importantes, por ejemplo, los temas médicos o científicos. Es común que cualquier persona ande consultando en redes sociales si tiene un malestar o algo, sí, cómo corregirlo, pues ahí es donde sí se requiere mayor nivel de responsabilidad en la medida que se ha analizado que eso genera un riesgo claro y latente sobre la población. Entonces creo que sobre eso sí se puede hacer un avance legislativo e identificar qué información requiere de algún nivel de preparación previa para poder darla masivamente. Bueno, y frente al tema AMI, ¿qué recomendaciones podríamos darle entonces a los ciudadanos para que puedan también, digamos, empoderarse de los conocimientos AMI y que puedan levantar la voz y no dejarse de comer cuento frente a estos temas? Porque estamos viviendo unas narrativas de posverdad que nos están desinformando constantemente, pero más allá del concepto de la desinformación es el riesgo que asumimos, porque literalmente la desinformación mata. Sí, es cierto. Yo creo que la primera recomendación sería pare, porque nosotros estamos haciendo totalmente todo el tiempo scroll, Sí. scroll, y no estamos siendo conscientes de lo que nos está quedando cognitivamente en nuestro cerebro, de lo que estamos consumiendo. Entonces, cuando algo, pues digamos, sea impactante, pues esa es la primera bandera roja que hay que identificar. Si algo me está impactando mucho, si me está marcando mucho, pues es el momento de parar y revisar. ¿Y revisar es qué? Pues ir y busquemos el contexto completo de la noticia o del el hecho que me está generando esa, digamos, alerta o ese miedo, o que yo siento que está apelando a mis emociones. Y lo segundo, por supuesto, pues es prepararse. Las herramientas de los módulos de Digitalia son ideales para que, digamos, que entendamos, diferenciamos muchos conceptos, pero aparte de eso, pues cada persona también tiene que tener esa capacidad de análisis, de profundización y sobre todo de investigación, de revisar qué puede ser cierto y qué no, identificando dónde es que hay alertas y banderas rojas, y en ese momento pues reaccionar. Retomando un poco este tema ya puntual de seguridad, de esa sensación que tenemos de que todos estamos en peligro todo el tiempo, porque también hay una serie de narrativas que inclusive nos ha afectado hasta para poder transitar dentro de nuestro propio territorio, y también ha cobrado resignificación ciertos lugares y escenarios en los que no nos atrevemos a estar, porque precisamente todo el tiempo nos están diciendo estás en peligro, y que además nos mencionan tenemos que tener mano dura y tener pues más cárceles y demás. En este contexto de lo que estamos hablando, ¿qué cifras nos puedes compartir para que la ciudadanía dimensione esto? Lo primero es que nuevamente hay que parar y frente a esa sensación de pánico, de inseguridad generalizada, de que supuestamente todos los índices de inseguridad han crecido, lo primero es que hay que parar y analizar. Y lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿a quién le conviene que todos estemos en pánico? ¿A quién les conviene que tengamos esa sensación de inseguridad permanente? ¿Hay alguien que le debe convenir eso? Entonces comencemos a desarrollar un pensamiento crítico frente a eso. Y lo segundo, pues, es comenzar a revisar cifras y demás. Hay delitos que en efecto han aumentado en Colombia y hay otros que han disminuido, porque todo tiene un contexto. Y precisamente la criminalidad va variando por unas condiciones específicas. Entonces es bueno comenzar a revisar eso. Hace poco analizamos y increíblemente el hurto a persona ha disminuido en Colombia un 11%. Y eso es algo que en nuestra percepción parecería muy extraño, ¿cierto? O el secuestro ha disminuido, sí, o las masacres también han disminuido. Pero pues la narrativa generalizada nos haría creer que, o nos haría incluso ya ponernos en duda sobre los datos verdaderos.
Entonces creo que eso es lo que hay que hacer un poco de análisis de por qué crecen a ciertos delitos y por qué bajan otros, y si en realidad, para que no lleguemos todo a que todo está muy bien o que todo está muy mal, sino podamos ver los diferentes matices. Así es. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo aquí en la Biblioteca del Yo Sé. Muchísimas gracias por toda esa información. Y ahorita vamos a continuar desde la cocina del Yo Siento, pero por el momento nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Mi gente linda, mi gente bella, continuamos desde la terraza del Yo Pienso. Y ahora tenemos una invitada muy especial. Se trata de Joana Rodríguez. Ella es social media del equipo de Digitalia. Bienvenida. Hola Luz, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me encanta que puedas estar acá y que nos puedas dar tu opinión de qué piensas frente a lo que estábamos hablando hace un momento con Humberto en la Biblioteca del Yo Sé. Pues bueno, lo primero que quiero decir es que me gustó mucho la conversación que tuvieron. Me gusta mucho el término que usaron sobre las políticas públicas. Sí. Se mencionó el tema de la creación de las políticas públicas en, llamémoslo así, como muchos sectores a nivel nacional, pero lo menciono porque me gustaría verlo, o bueno, exponer mi opinión sobre el lema que dijeron como la mano dura. En este sentido, como hablando del tema de la inseguridad. El tema de la política pública siento yo que es muy importante implementarlo en la sociedad, no solamente para que la gente entienda que el término la mano dura que usan en titulares, refiriéndose a la inseguridad o refiriéndose a la política o refiriéndose como a crímenes, es como lo que se tiene que hacer, es como lo que el Estado debe hacer. Entonces siento yo que cuando leemos ese tipo de titulares, de mensajes, caemos en una desinformación, caemos como en un miedo, en teorías conspirativas o en que solamente lo que se dice en un titular, lo que se dice en una noticia es lo que como sociedad debemos hacer o debemos creer. En este caso, en el tema de las inseguridades, se mencionaba que como el lema la mano dura se implementa como en la creación de cárceles o en la creación de estos sitios donde vamos no sé, a coger a todos los delincuentes o a los ladrones y los vamos a encerrar, a llevar a una cárcel y ya se soluciona todo. No es así, o sea, no es que se solucione todo encerrando a las personas en un solo lugar y que se acabó la delincuencia. Por eso traigo a colación el tema de la política pública, porque es como que todos los ciudadanos debemos entender que no debemos caer en esa desinformación, que debemos empezar a pensar un poquito más críticamente en lo que consumimos, en la información que leemos en nuestros teléfonos, en las noticias y en lo que creemos, porque nos estamos dejando llevar mucho por el tema de la desinformación y no verificamos y lo que hacemos es como conspirar todos en algo que posiblemente no es real. Mira que justamente desde Magazine Digitalia estamos cada capítulo abordando estas narrativas, estos relatos grandes de la posverdad. Estos que además apelan a las emociones de cada persona y justamente cuando te mueven la emoción de formas engañosas, lo que hacen es que precisamente te manipulan. En ese contexto, justamente hablar de política pública, que lo traes tú en este momento en la conversación, es muy importante porque justamente un programa como Digitalia busca ser una política pública, dado que es el primer ecosistema y es la primera iniciativa de alfabetización mediática e informacional que se realiza en Colombia y en el contexto de Latinoamérica. Entonces, un escenario como este le va a ayudar también a los ciudadanos de todas las edades, generaciones, de diferentes territorios a poder comprender estos temas, porque simplemente no es habitar el internet, no es solamente navegar en los escenarios digitales o poder recibir las noticias y ya, no, es poder comprender de qué va esto y qué hay detrás de las matrices desinformadoras, de qué hay detrás de cada información que te están dando y por supuesto al comprender todo esto, el debate público se eleva justamente y como ciudadanos podemos entonces levantar nuestra voz para ser un ente de control también frente a lo que legisla el Estado. Frente en ese contexto también hay otra parte muy importante y es lo que sucede dentro de los escenarios digitales. Tú eres social media y entiendes de qué va todo esto. ¿Qué piensas frente a eso? Bueno, yo siento que el consumo que tenemos todas las personas de redes sociales tiene que ser como medido. Estábamos hablando también de hacer una pequeña recomendación tal vez de generar cada uno en sus redes sociales una especie de limpieza digital, porque tenemos que entender también que los algoritmos funcionan de esa forma. Si tú ves un video que posiblemente tiene datos engañosos, tiene titulares que no nada que ver, no funcionan,
tú le das like o lo compartes, ahí como que ese contenido se está guardando como en tu algoritmo de las redes sociales, entonces es importante empezar a hacer una limpieza digital. Y también, como tú lo mencionabas, en Digitalia tenemos contenidos, herramientas, cifras, datos para todas las personas, o sea, para mayores, para jovencitos, para adultos, jóvenes. Entonces es importante empezar a cuestionarnos la información que consumimos. Sí. También siento que es importante empezar a verificar esa información que nos llega a nuestras redes sociales, y tal vez siento yo que compartirla, o sea, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y hablar de que, o sea, de que no tenemos que comer cuento, no tenemos que creer todo lo que nos dicen. También me gustaría mencionar que es importante que, digamos, a nuestros adultos o a nuestros papás, por ejemplo, les podamos recomendar plataformas como Digitalia, para que ellos también aprendan a verificar la información, para que ellos también aprendan a validar si un video es falso, si hay una fake news, si algún tema suena muy conspirativo, o sea, que ellos también empiecen a intuir ese contenido que desinforma y nos mete miedo. Sí, que puedan desarrollar su pensamiento crítico frente a esto, y eso es lo interesante, que tenemos contenido y escenarios, módulos, es decir, tenemos un ecosistema pensado para toda la ciudadanía en las diferentes edades. Eso es muy importante. Pero bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo en esta terraza del Yo Pienso. Ahora los invito a que vayamos a la cocina del Yo Siento. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, continuamos desde la cocina del Yo Siento. Hoy vamos a preparar un salpicón a la colombiana en compañía de Humberto, nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué te parece? Pues me encanta porque tiene muchos ingredientes, mucho color y mucha diversidad. Entonces tenemos con qué trabajar. Así es, y es que vamos a tomar esos distintos elementos que tenemos en nuestra sociedad colombiana para construir la fórmula de la seguridad integral. Dale. Echemos manos a la obra. Listo. Bueno, tú aquí eres el experto en esto. Entonces vamos a ir armando esta receta, vamos a ir preparando cosas y tú nos vas contando qué son esas características que debería tener una seguridad integral en nuestro país. Bueno, lo primero es tener en cuenta todos estos ingredientes y todos estos colores tan diversos, porque los de la posverdad nos venden un mundo en blanco y negro, ¿no? Sí, así es. Entonces es o blanco o negro, un extremo o el otro, y así nos polarizan. Y la realidad es así, y nuestra realidad colombiana aún más, porque es más diversa. Entonces tenemos colores, frutas de diferentes orígenes, y al final pues la idea es construir un modelo de seguridad integral muy humana, como somos nosotros, y que incluya diversos aspectos y nos pueda mostrar todos los matices. Bueno, cuando nosotros hablamos de una seguridad integral, supongo que hay varios actores, y es Estado, gobierno, los privados, los medios de comunicación, el ciudadano, por supuesto. Aquí, ¿cómo entonces podríamos definir esos roles para que todos estemos claros, y también como ciudadanos que nos sigamos sintiendo que siempre todo es represión o castigo, o que todas las responsabilidades siempre recaen sobre nosotros como ciudadanos? Sí, yo creo que cualquier análisis que se le haga de cualquier dinámica social, como el caso de la inseguridad, pues tiene que abarcar a todos los agentes dentro de una sociedad. Todos los que participamos de esta sociedad hacemos parte de la construcción de lo que hacemos en el día a día, y parte de eso es los niveles de seguridad que manejamos. Por lo tanto, entonces hay que revisar, por ejemplo, claramente que el Estado tiene que aparecer en diferentes momentos de la vida del ciudadano, no únicamente cuando ya su vida se ha echado al traste y entonces únicamente queda castigarlo. Hay que revisar antes de eso, pues, qué otros elementos o qué otros ingredientes hay que meter en la vida del ciudadano común para que pues la encaminemos hacia un lugar diferente, hacia una opción que brinde algún tipo de oportunidad distinta a caer dentro de las redes de la criminalidad. Entonces, ese sería el primer elemento, la función del Estado, analizar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y ya regresamos hablando de estos temas tan importantes para todos nosotros. Y por supuesto, abordándolo también en el contexto de lo que nos afecta la posverdad.
continuamos aquí en la cocina del Yo Siento con Humberto Suárez y nuestro salpicón a la colombiana. Y bueno, ya tenemos casi todo listo. Precisamente mientras que estuvimos en este corte de comerciales avanzamos con toda la picada de las frutas y demás, que me encanta. Además, miren ese color tan bello. Pero bueno, vamos a continuar hablando justamente de todo este tema que venimos abordando en el magazine de hoy. Tú tienes unas conclusiones también para compartir con la ciudadanía. Sí, pues bueno, habíamos hablado ya del papel del Estado, que es un ingrediente adicional que tenemos aquí que tener muy en cuenta y que incide muchísimo en el resultado final, y es la responsabilidad social de los medios de comunicación frente a esto, porque pues sabemos que si se prestan para esas narrativas en blanco y negro de la posverdad, pues claramente pues son el mayor agente de manipulación. Y por último, pues la ciudadanía, que creo que la ciudadanía más responsable, que desarrolle sus capacidades para volverse más resiliente frente a la desinformación y desarrollar pensamiento crítico en ella, creo que también es un elemento supremamente importante para que no caigamos fácilmente en esas dinámicas desinformativas y finalmente en ese concepto que hemos analizado hasta ahora de posverdad. Bueno, es que es bien importante que además también el ciudadano tenga claro tanto como deberes, pero también, por supuesto, sus derechos frente a esto. Y cuando nosotros también hacemos alfabetización mediática en un programa como Digitalia, también estamos permitiéndole al ciudadano que tenga conocimiento de esas herramientas para que pueda debatir en los escenarios públicos sobre esto y que puedan justamente el Estado, gobierno y todos los entes reguladores puedan tomar acción frente a esto, pero como ente de control teniendo a la ciudadanía. Sí, así es. Y lo importante que es que asumamos conciencia de que esta es una dinámica nueva que hace parte de las guerras de cuarta generación y que por lo tanto el Estado colombiano requiere urgentemente de desarrollar política pública en el sentido de la alfabetización mediática e informacional para que pues, la ciudadanía no quede capturada cognitivamente dentro de estos esquemas de manipulación que son claramente destructores del concepto de democracia. Digamos que como reflexión final frente a esto, ya teniendo el contexto, pues claro, del efecto que tiene la desinformación, de estas matrices narrativas o relatos de la posverdad que por lo general atrapan al ciudadano con los sesgos cognitivos, con las cámaras eco, que genera unas burbujas de filtro en todos los escenarios digitales, en donde también entra en acción la polarización algorítmica. Y por supuesto tenemos el desafío ciudadano de poder conocer esos derechos que tenemos frente a estos escenarios de manipulación que nos aplican día tras día y que necesitamos levantar la mano al Estado para que pueda regular frente a esto. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión como experto, como abogado y como ciudadano? Bueno, yo creo que todo esto nos demuestra que estamos frente a una necesidad de desarrollar o de conocer mejor y reconocer la existencia de un derecho a la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental para el desarrollo de una democracia y todas estas amenazas que hemos venido analizando atacan directamente el núcleo de lo que es la democracia. Una ciudadanía bien informada puede tomar decisiones y ahí podemos hablar de democracia, que es realmente el gobierno del pueblo, pero si tienes capturadas las mentes de las personas, pues tienes capturadas las decisiones importantes, las posibilidades de desarrollo del país y todo lo que eso conlleva. Entonces creo que es importante que desarrollemos eso, un nuevo concepto de lo que es el derecho a la comunicación inmerso en las capacidades que tengan las personas y que lo llamamos aquí alfabetización mediática e informacional. Así es, y antes de invitarlos al Laboratorio Tecnológico con Juan Pablo Wiches, me gustaría hacerles una invitación. Y es que Digitalia, en su módulo de academia, tiene activos 3 cursos que le ayuda al ciudadano a elevar sus capacidades, conocimientos, poder ser un prosumidor ético y responsable, poder entender de qué van estos temas en temas como transmedia, crossmedia, multimedia, sostenibilidad, alfabetización mediática, inteligencias artificiales. Es decir, tenemos un escenario gratuito para todos los ciudadanos, abierto a cualquier hora desde nuestra plataforma que está en digitalia.go.co/campus o /cursos, y allí ustedes podrán encontrar toda esta información para que puedan elevar esa conversación, ese debate público y puedan entender de qué va la desinformación y podamos luchar contra ella. Así que ahorita nos vamos al Laboratorio Tecnológico. La criminalidad se ha disparado un 500% en las últimas 24 horas y expertos advierten que la única solución es construir megacárceles subterráneas. La ciudadanía exige mano dura ya. Ok, esto que acabamos de ver es pura posverdad.
un titular diseñado para apretar el miedo y no para informar. Porque sí, hay delitos, hay situaciones graves, nadie lo niega, pero la posverdad juega otra cosa. No necesita hechos, necesita emociones que suenen a verdad. En la posverdad, el dato importa menos que la sensación. Es cuando un mensaje se vuelve convincente, no porque sea cierto, sino porque encaja con lo que sentimos, o con lo que tenemos miedo de sentir. La narrativa de más cárceles igual a más seguridad funciona así. Se instala en medio del miedo, y cuando uno tiene miedo, es fácil que lo manipulen. Veamos el titular con calma. Criminalidad se dispara 500%. Suena tremendo. Pero, ¿qué delito? ¿En qué ciudad? ¿En qué contexto? La posverdad siempre oculta el detalle. La única solución, megacárceles, ahí aparece el populismo punitivo. Vender castigo inmediato como si fuera política de seguridad. La ciudadanía exige mano dura. No. Quienes lo exigen son los titulares sensacionalistas. La ciudadanía exige respuestas reales, no eslogans. La ciudadanía Konami puede hacer 3 cosas básicas: reconocer el clickbait, buscar fuentes serias y diferenciar entre política criminal basada en evidencia y populismo envuelto en titulares bonitos. No se trata de negar el delito ni de romantizar la violencia. Se trata de no caer en narrativas que, en nombre de la seguridad, sacrifican derechos, democracia y soluciones reales. Este laboratorio está para que aprendas a ver más allá del titular, para que no te vendan mano dura disfrazada de solución y para que, como ciudadanía, podamos exigir políticas que realmente cuiden. Bueno, esto fue todo por hoy en el Laboratorio Tecnológico de Digitalia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo, por toda la información que tú nos das desde el Laboratorio Tecnológico del Yo Hago. Y bueno, mi gente linda, mi gente bella, esto fue Magazine Digitalia, en donde estuvimos abordando un poco de esas narrativas de la posverdad y entre esos también ese discurso de la mano dura para la seguridad. Así que no se pierdan esto y mucho más también en nuestras redes sociales @digitalia_col y en nuestra página web digitalia.gov.co. Hasta la próxima. Ministerio TIC,